Buen día, hoy vamos a revisar cómo son los cálculos de las coordenadas para el levantamiento de radiación simple. Entonces, perdón, radiación múltiple. Entonces acá se muestra un esquema tomado de los apuntes de clase, apuntes de topografía del ingeniero Jorge Luis Rodríguez. Entonces se observa un lote donde se ubicaron tres puntos de armados, el punto A, el punto B y el punto C. ¿En qué consiste la radiación múltiple o por qué se utiliza la radiación múltiple? Esta se utiliza porque hay obstáculos, digamos este edificio que está acá obstaculiza tomar los puntos de acá. Entonces es necesario, digamos, como rodear el edificio a punta de armados, de puntos de armado del equipo, para tomar toda la información del lote. Entonces el levantamiento entonces se inicia, este levantamiento es por conservación de azimut. Entonces todos los ángulos que se toman en campo son azimuts. ¿Cómo se realiza la conservación de azimut? Entonces se arma el equipo en el punto A y se toma una norte, que la norte puede ser la norte magnética o una norte arbitraria. En caso de ser una norte arbitraria, y se fija, digamos, una antena o el borde de un edificio a una distancia y se encera el equipo. Ya estando encerado el equipo, se toman todos los detalles que se alcanzan a tomar. Desde el punto A se tomaron 9 detalles, aquí están 1, 2, 3, 4, de lo que se alcanzó a ver desde el punto A se tomaron 9 detalles y el punto de armado B. Entonces del punto de armado B se tuvo un azimut de 105 grados 48 minutos 0 segundos. Es el azimut que hay entre A y B. ¿Sí? Ya cuando se tomó todo esto, se desarma el equipo, se arma el equipo otra vez en B y se nivela, se toma línea al punto A. Y entonces, ¿cómo se toma línea al punto A? Con el equipo transitado. Entonces se apunta al punto A, se apunta al cambio A, y con el equipo transitado, es decir, que los ángulos verticales estén cercanos a 270, se coloca el ángulo de 105 grados 48 minutos. En caso de que sea una estación, este ángulo se puede digitar, o si es un teodolito, entonces se busca este ángulo, se fija, hay una opción de fijar el ángulo, se apunta acá, que acá está la plomada, se apunta, y cuando ya se tenga apuntado, entonces se le da vuelta de campana al lente, y todo lo que estemos leyendo desde el punto B son azimuts, porque es como una prolongación de A a B. Teníamos un ángulo de 105, entonces al estar armado ya en B, y entonces al digitar el ángulo de 105 con el equipo ya dándole la vuelta de campana, todo lo que se está viendo son azimuts. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta de este levantamiento, que todo lo que se mide son azimuts. Bueno, ya teniendo esa aclaración, se tomaron todos los azimuts desde A, desde B y desde C, pero se tienen las coordenadas conocidas es desde el punto 12A. Entonces, cuando se estaba armado en C, se tomó el azimut al punto 12A, que el azimut era de 92 grados 32 minutos 20 segundos. Entonces, como nosotros queremos calcular las coordenadas desde el punto A, entonces si desde C hasta el 12A es este azimut, entonces lo que se hace es calcular el contrazimut. Entonces, ¿cómo se calcula el contrazimut? Entonces sería este ángulo más 180 grados, que es el que se encuentra acá. Entonces 72 más 180 da 272. Entonces lo mismo, entonces ya estando en C,
nosotros tenemos el azimut de B a C. Estando armados en B, vemos a C con este azimut de 70 grados. Pero nosotros necesitamos es de C a B, entonces calculamos el contraazimut, que es sumarle 180 grados. Entonces, 180 grados, entonces sería el contraazimut AB, entonces sería los 172, perdón, los 70 que obtuvimos y les sumamos 180 y eso da 250. Y ahora tenemos el azimut de A a B, que es de 105. Entonces, como necesitamos es desde B hasta A, entonces le sumamos 180. Entonces sería 285 grados. Entonces, ya teniendo los azimuts en el orden que se quiere, entonces se arranca de las coordenadas conocidas, que serían del 12A, que serían 2000, 3000. Y se calculan las proyecciones con el azimut y la distancia. Entonces, para calcular las proyecciones norte es con coseno. Entonces, coseno del azimut por la distancia da este valor, que es la proyección. Y para la proyección este-oeste es con seno. Entonces, seno del azimut por la distancia nos dan las proyecciones. Y así para todos los casos. Entonces se calculan las proyecciones y lo que se hace es calcular las coordenadas. Todo esto es para poder calcular las coordenadas del punto A. Entonces, ya teniendo las coordenadas del punto A, esto sucedió porque, según el ejemplo que se puso en el libro, no se tenían las coordenadas del punto A, sino del punto 12A. Entonces lo que se hizo fue calcular las proyecciones para obtener las coordenadas del punto A. Claro que por lo general uno tiene las coordenadas del punto de armado. Entonces, ya teniendo las coordenadas, procedemos con el procedimiento de hoja de cálculo. Entonces, el punto A tiene las coordenadas que se obtuvieron de acá. Entonces se arranca con esas coordenadas. Entonces, estos son los ángulos que se obtuvieron en campo. Todos son azimuts, pues por lo que se explicó del procedimiento que se hizo en campo de conservación de azimut. Entonces, lo que se hace primero que todo es calcular ese azimut, pero en ángulo decimal. Entonces, para obtenerlo de forma decimal, entonces sería los grados más los minutos dividido en 60 más los segundos dividido en 3600. De esta manera tenemos el azimut en forma decimal. Y ya por presentación, entonces cuando se quiera presentar el informe, se muestra el azimut, digamos, en este formato. Entonces, para hacerlo de esta manera, entonces se concatenan los grados, se le pone el símbolo de grados, los minutos con el símbolo de minutos, que es una apóstrofe, y los segundos con comillas, expresando que son los segundos. Listo. Entonces se procede con el cálculo de las proyecciones. Entonces se hace las proyecciones para las norte-sur, se calculan con coseno. Entonces, ¿por qué se hace así, digamos, y no se deja solo las proyecciones norte y las proyecciones este? Y como es con azimut, dependiendo de si da negativo, pues digamos, por ejemplo, este da un valor negativo en las proyecciones sur. Pero digamos, por presentación se pide este formato de proyecciones a la hora de presentar los cálculos. Entonces, para hacer esto más fácil, se usan condicionales. Entonces, si el coseno de los ángulos de x se trabajan en radianes, entonces si el coseno de los radianes del azimut h4 por la distancia, esta es una proyección, si ese valor es mayor que 0, o sea es positivo, entonces deje esta prueba, deje el valor obtenido. En caso contrario, deje el valor de 0. ¿Listo?
así para las norte. Ahora para la sur, también con coseno. La única diferencia con la de norte es que acá era menor, en la norte era mayor que cero, acá es menor que cero. Y pues para trabajar valores positivos se coloca el valor absoluto de, del valor que se obtenga. ¿Listo? Entonces ahora para las proyecciones este-oeste se trabaja con seno. Entonces si seno en radianes del azimut es mayor que cero, esa es la prueba lógica. Entonces si es mayor que cero, deje el mismo valor, y en caso contrario deje el valor de cero. Y acá lo mismo, cambiando que sea menor que cero, y con el valor absoluto para que se trabaje todo con valores positivos. Las proyecciones, independientemente de desde donde se esté armado el equipo de A o B o C, son las mismas. Ya lo que hay que tener cuidado es que a la hora de cuáles coordenadas sumarle. Entonces, una radiación múltiple se convierte prácticamente en varias radiaciones simples. Entonces, acá se convierte en 3 radiaciones simples. Entonces, como se vio en un video anterior, una radiación simple se hace a partir de unas coordenadas bases, que las coordenadas bases son las del punto A. Entonces, para calcular las coordenadas, entonces se fija la coordenada norte del punto de armado A, se le suma la proyección norte y se le resta la proyección sur, y así para todas fijas, todos con la coordenada norte fija. Estas son las coordenadas del punto B, del punto de armado B, por eso están en negrita. Entonces se calculan las proyecciones, las coordenadas, con las proyecciones obtenidas, todas las que se leyeron desde el punto A con las coordenadas bases del punto A. ¿Listo? Entonces, cuando ya se tienen todas las coordenadas del punto A, se colocan acá, porque ya estamos armados en el punto B. Entonces se colocan otra vez las coordenadas que se obtuvieron del punto B. Y ya, para calcular las coordenadas que se leyeron desde el punto B, ya no se tienen en cuenta las del punto A, sino las del punto B. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado a la hora de calcular las coordenadas. Entonces, tenemos las coordenadas del punto de armado C, que son estas. Volvemos y las digitamos, se copian acá y se vuelve a hacer el cálculo de las coordenadas, pero teniendo en cuenta que el punto base es el punto de armado C. Eso es lo que hay que tener cuidado a la hora de calcular las coordenadas. Ya teniendo las coordenadas, lo que se hace es calcular el área y el perímetro del lote. Entonces acá hay un esquema de cómo se tomaron los puntos. Entonces hay que llevar una línea, una secuencia a la hora de calcular el área, o si no el valor obtenido no es real. Entonces acá empiezan el punto 1, 2, 16, 17, 12, 13, 14, 11, 6, 7, 8 y 9, y vuelve a cerrar en el 1. Entonces en ese orden se colocan las coordenadas de los puntos que se mencionan acá. Por eso es que la cartera de campo, a la hora de hacer el esquema, es muy importante llevar muy bien ese orden, porque si no se tiene esa información, no se pueden realizar los cálculos, o se pueden realizar pero no se saben si están representando la realidad. Para el cálculo del área, como ya se mencionó en anterior video, se excluyen los puntos de armado, digamos este árbol, esta edificación que se tomó, y se tiene solo los puntos que son realmente el lote, en el orden que se mencionó. Ya para calcular el área, entonces es la suma, es un medio de la suma de las diagonales que bajan menos la sumatoria de las diagonales que bajan, pero de esta forma.
y ya teniendo el valor del área que está en metros cuadrados, se puede calcular el perímetro de el área en otras unidades. Acá esto son hectáreas. Y estos son fanegas. Fanegas en hectáreas. Ya entonces el proceso con el cálculo del perímetro del lote. Entonces la distancia de 1 a 2 se calcula como la raíz cuadrada de la diferencia de las estres al cuadrado más la diferencia de las no estres al cuadrado. Si llega a haber algún valor negativo, pues al elevarse al cuadrado queda positivo. Entonces en la misma secuencia, entonces de 2 a 16, de 16 a 17 y así, en el orden que se tomó, que se tiene el perímetro del lote. Ya por último se realiza la suma de las distancias por cada tramo y se tiene el perímetro del lote. Y de esta manera se realiza la cartera de la hoja de cálculo para el método de poligonal múltiple por conservación de azimuth. Ya para presentar el informe se maneja este formato de cálculo. Entonces pues se oculta la información que no se necesita, que se requiere para los cálculos, y esto sería lo que se presentaría en el informe. Listo, muchas gracias, que tengan un buen día.